Buenos días, hermanos, nuevamente tratando de llevarles el mensaje de Dios a través de su bendita palabra. Los tres mensajes anteriores es la razón que nos da para estar confiando en el Señor. Uno de ellos es que Dios es nuestra fortaleza. Él es el aliento para todos los que estamos necesitados. Y el anterior fue que la paz del Señor es con nosotros. Pero quiero decirles algo. Nada de esto puede darse si no somos justos por la fe. Y es el mensaje de este domingo. Lo estoy basando en el texto de Romanos, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Si se dan cuenta, esto es parte de la carta a los romanos. Hay en ella una gran cantidad de cosas muy interesantes y Pablo demuestra una de ellas en este pasaje. Aquí Pablo destaca por qué tenemos y tendremos, podemos decir así, vida eterna. Lo que realmente nos salva, nos justifica, nos hace ver como justos delante de Dios. Lo que realmente salva al justo es la fe, no las obras. Esto todo el mundo debería de saberlo, que todo lo que podamos hacer o dejar de hacer no nos puede salvar. Estos son solamente un complemento para los que son salvos. Pero lo que hace que lleguemos al cielo es realmente la fe. Esto nos hace justos. Pero, sin embargo, a cualquier persona que no tenga fe se le considera injusta. Y la ira de Dios, dice la palabra, caerá sobre esta persona. ¿Por qué Dios nos considera justos por medio de la fe? Me pregunto. Esto es así, mire, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos pueda considerar justos. Lo único que Dios utiliza para justificarnos es por medio de la fe. Una palabra muy fácil de pronunciar, pero una cualidad muy difícil de desarrollar. Sin embargo, la necesitamos para vivir. Así una persona sea mundana en algo, puede ser en cualquier cosa, tendrá fe, pero esta no es la fe verdadera. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos piensan que porque han hecho esto o aquello o lo otro, serán salvos. Pero eso no es así. Solo la fe puede salvar. Así como una vez en el Antiguo Testamento los israelitas hablaron cosas malas de Dios allá en el desierto, y les envió una calamidad como castigo. Posteriormente hizo algo para sanarlos, pero solo el que tuviera fe se podría salvar. Esa historia se encuentra en el libro de Números. Voy a dar ahorita lectura en el capítulo 21 al versículo 8. Dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y muriere y mirare a ella, vivirá. Constantemente en la Biblia, la fe es la que salva a las personas o los hace llegar lejos debido a nuestra limitación o imperfección. Dios nos permite que la fe nos pueda salvar. Fuese el medio, esta fe
por el cual somos sanados, enaltecidos y justificados. Es por eso que en este tiempo el que tenga fe en que sus pecados son perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sí, creerlo, que esos pecados se pagaron en la cruz para salvarnos. Dice Romanos capítulo 4 versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Sí? Aquí nos habla de la fe de Abraham. Dios escogió a este hombre en toda la tierra para hacer un pacto con él. Estoy refiriendo, por supuesto, a Abraham, un hombre en la tierra cuya fe era capaz de mover montañas, creyó tanto en Dios que lo abandonó todo por él. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Abraham le hizo caso inmediatamente a Dios y todo le salió bien. Dios incluso le regaló un hijo a pesar de que su esposa ya era muy anciana. Los milagros de Dios siempre están presentes en gran medida para aquellos que tienen fe. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, él le hacía esperar la promesa de Dios. Ahí en el versículo 8 al 12 nos habla de la fe verdadera de Abraham. Ahí en el capítulo 11. Pero el versículo 13 nos dice que murieron y no la alcanzó. No alcanzó lo que él esperaba ver en la tierra. Pero la promesa de Dios siempre se cumple. La fe de Abraham era tan grande que Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y Abraham obedeció, fue en un monte a hacer lo que Dios le había ordenado. Sin embargo, Dios, antes de que lo hiciera, mandó a un ángel a detener a Abraham. Es increíble saber que Abraham fue e hizo esto porque su fe era tan grande que creía que Dios podría resucitar a su hijo sencillamente. Dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tremendo, ¿verdad? Qué fe tan hermosa la de Abraham. Y yo me pregunto, ¿en qué debemos tener fe? Hay muchos en lo que se puede tener, hay muchas cosas, mucho en lo que se puede tener fe. La fe salva, eso es cierto, pero no cualquier fe en cualquier cosa. No es la fe en Buda, en Shiva o en el Zoroastro o en Zeus, en ninguno de ellos, para acabar pronto. Ninguno de ellos, y no hay ninguno otro, porque estos son solo mitología, o hombres que les asignaron un puesto de divinidad, inmerecido por supuesto. Lo único que salva es la fe en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo a este mundo para, por medio de su sacrificio en la cruz, todos nosotros podamos ser salvos en el día del juicio. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es increíble cómo en el mismo monte que Dios perdonó la vida del hijo de Abraham, Dios mismo no perdonó a su hijo, sino que colocó toda su ira sobre él. Jesús es el único que, además de instruirnos, también se sacrificó por nosotros y resucitó al tercer día.
Ningún otro maestro, ídolo, líder religioso ha hecho las hazañas que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Jesús es en quien debemos tener la fe. Para concluir, hermanos, para poder ser justos delante de la presencia de Dios, no hay nada que podamos hacer. El medio por el cual Dios nos hace justos es a través de la fe. Eso es el único medio que está habilitado por Dios. Pero la fe, ¿en qué? En su Hijo Jesús y en su sacrificio por nosotros. De esa forma Jesús nos defiende y nos defenderá el día del juicio, preparado por Dios. Sin embargo, a aquellos que no tengan esta fe en el Hijo de Dios, les tocará vérselas con la ira de Dios, como leímos en un principio, en el día del juicio. Ahora yo pregunto, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en que Jesús ha pagado por tus pecados y te salvará en el día del gran juicio de Dios? Si no es así, hermano, hermana, confiesa tus pecados a Cristo y conócelo cada día más y más. Esa fe en Él, esa fe salvadora, te podrá dar entrada al reino de Dios. Hermanos, estamos encerrados en esta pandemia, pero le aseguro que la palabra de Dios nos da la fortaleza, nos da la fe, como decimos en este último mensaje, de estos 4 que llevan un mensaje de estemos en aliento con Él, estemos firmes. No salga, hermano, cuídese, no se exponga, que Dios le bendiga y alargue sus días en la tierra, pero dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano.